Hola, buenas tardes. El día de hoy estamos aquí en este video para hablar sobre un tema em, muy importante. Yo me presento, mi nombre es Brian Alexis Santamaría Mares y actualmente estoy estudiando la licenciatura en Pedagogía en el Centro de Estudios Universitarios Cuautla. Como ya les comenté, el día de hoy vamos a hablar sobre las competencias educativas y el día de hoy me acompaña la licenciada en Educación Preescolar y Samantha. Buenas tardes, Iris. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Yo soy maestra de la escuela en Tlalnepantla, una escuela rural ubicada aquí en los Altos de Morelos. Muy bien. Primero, para comenzar, vamos a definir lo que son las competencias educativas. Las competencias educativas se definen como el conjunto de conocimientos, habilidades, actitudes y valores que una persona desarrolla para resolver situaciones y actuar de manera efectiva en distintos contextos, como la escuela, el trabajo y la vida cotidiana. Para llevar a cabo esta pequeña plática con la licenciada Iris, vamos a tomar varios puntos aquí para hablar y que nos platique su experiencia como docente. Primero quisiera preguntarle actualmente la maestra Iris dónde se encuentra laborando, cuánto tiempo lleva laborando en esa institución. Llevo 4 años laborando, básicamente soy recién egresada. Ok, entonces no tiene mucho que estás laborando en ese lugar. Bien, como primer punto vamos a hablar sobre lo que es la memorización, ¿no? A este punto le puse el tema de la memorización a la aplicación. ¿Actualmente se sigue priorizando la memorización o ya se enseña a aplicar el conocimiento en la escuela? Afortunadamente ya no se priorizan, es una parte importante la memorización para llegar a algún punto de desarrollo, se necesitan las bases que son el conocimiento y es necesaria la memorización, pero no es la parte importante como maestros y debemos dar más que eso. Bueno, esta es la parte en la que tú la ves como docente, ¿no? Cuando fue tu etapa infantil, ¿crees que hay mucha diferencia de la etapa cuando eras estudiante a cuando eres ahora docente? Sí, antes solamente era memorizar y no te explicaba ni siquiera el por qué. Ahora yo como maestra intento darle una parte significativa a la educación y responder hasta cierto punto esta idea del por qué, para qué aprenderlo. Sí, claro, ha cambiado mucho la forma de educar, más que nada por lo de la nueva escuela mexicana, ¿no? Ha cambiado mucho cómo se van estructurando las clases, ¿no? Sí, el programa que me tocó a mí en su entonces era muy diferente al que se da ahora. Sí, claro. Bueno, como segunda parte del bloque, vamos a hablar de cómo desarrollar las competencias en la clase, ¿no? Por ejemplo, el primer punto que tengo aquí es el trabajo en equipo. ¿Cómo llevas a tus estudiantes para trabajar en equipo? Procuro realizar actividades con cada tema en la que ellos puedan implementar sus conocimientos de él, de sus compañeros, de su contexto, de su familia, y eso pues bastante puede enriquecer todo lo que es la clase. Ok. La resolución de problemas, en este caso, a través de las experiencias, ¿no? Por ejemplo, en alguna actividad sueles dejarles actividades y tus mismos alumnos retroalimentan. Sí, afortunadamente incluso la tecnología nos ha ayudado bastante para que haya esa diversidad en el grupo, incluso niños que no tienen las facilidades con esta tecnología ya se les facilita más. Sí, es un tema bastante amplio el uso de la tecnología. Actualmente, eh, bueno, la mayoría de personas tienen teléfonos celulares, internet, laptops. Entonces, anteriormente era un poquito más complicado porque el internet tenía otra forma de su funcionamiento. Ahora los niños sus papás los pueden ayudar, ¿no? Buscando algún tema o imágenes relacionadas a alguna actividad y eso me imagino que enriquece el aprendizaje, ¿no? Sí, que los padres también tengan este acercamiento más con la tecnología, no es lo mismo tú y yo que crecimos con padres que no tenían ese beneficio a nosotros, que ya tenemos alumnos tal vez pequeños y sus padres ya tienen un conocimiento en el que les pueden apoyar. Sí, claro. Bueno, también otro punto importante es hablar sobre la evaluación, ¿no? Porque no solamente solo es decir que se está enseñando a través de competencias o desarrollando habilidades o actitudes,
sino también cómo evaluar esto, ¿no? Aparte de con un examen y lo normal, ¿no? Rúbricas, participaciones, proyectos, habilidades, ¿de qué manera realmente se puede evaluar estas competencias? Con el interés, creo que por parte de los niños y de los padres no solamente podemos quedarnos con lo cuantitativo, sino también esas cualidades que tienen los niños, el apoyo que hay en casa siempre facilita muchísimo el trabajo que hay con los niños, porque es nuestra base. Ok, eso es muy bueno, del interés, la participación, la motivación, ¿no? Em, Dentro también de todo esto, los retos que enfrentan los docentes, ¿no? Ahorita como mencionas la participación de los padres, ¿no? Cómo los padres tienen mucho que ver en la educación de los niños, ¿no? Es una parte importante, pero también donde estás estudiando los recursos, ¿no? O la falta de tiempo. Yo al encontrarme en una comunidad rural, la verdad, los recursos a veces sí llegan a ser escasos, no tenemos luego a veces señal, incluso ni siquiera podemos llegar a tener luz, hay niños que incluso por dificultades no van a la escuela y eso la verdad pues acarrea problemas, ¿no? Por mucho que haya apoyo de los papás incluso si también no estén sus posibilidades, no podemos hacer mucho, ya son factores muy externos a nosotros como maestros. Sí, claro. También, bueno, en el caso donde estás laborando, ¿cuántos niños son los que tienes en tu grupo? Yo cuento con un grupo de 28 alumnos, técnicamente contaría como numeroso, hay maestros que tienen solamente 18. Sí, se vuelve más complicado la educación con los niños cuando aumenta. Sí, definitivamente no es lo mismo poder prestar la atención a un grupo menor a uno mayor. Lamentablemente un maestro no da abasto para tantos estudiantes. Sí, claro. También otra parte importante pues es la capacitación docente, ¿no? Actualmente cada fin de mes se lleva una capacitación docente que se le llama un consejo técnico, ¿verdad? ¿Cómo ves esta parte del consejo técnico? La verdad nos ayuda a poder tratar bastantes necesidades que tenemos como escuelas e incluso pues hay capacitaciones para maestros, ¿no? Pero independientemente de eso, como maestros nosotros tenemos que aprender a adaptarnos y a, ¿cómo se diría? Bueno, seguir capacitándonos, no podemos quedarnos con Ujú. simplemente una capacitación cada fin de mes. Y Sí, eso ya nos claro. corresponde a nosotros. También hay una parte dentro de esta capacitación que muchos padres lo ven como una pérdida de tiempo. ¿Crees que podrían tener razón o es una opinión sin conocer la realidad? Creo que podría llevarse de mejor manera. Lamentablemente este es un método de la nueva escuela mexicana, sigue siendo experimental. Aún necesitan adaptarse bastantes cosas, los tiempos igual también se podrían mejorar, pero en general creo que es un buen avance. Mucho de esto es la importancia en la vida real. Estas competencias ayudan fuera de la escuela las habilidades, los conocimientos. ¿Qué pondrías tú en primer lugar? ¿Habilidades, conocimientos o las actitudes aprendidas en la escuela para la vida diaria? Yo como maestra y desde mi punto personal diría que es la actitud. De nada sirve tener un conocimiento si no se aprovecha. Yo con mis estudiantes trato de motivarlos a no simplemente quedarse con lo que tienen, sino buscar más, interesarse. Si ellos tienen el interés, el cielo será el límite. Si ellos no tienen ni siquiera una visión a futuro, lamentablemente no van a llegar más lejos por mucha capacidad que tengan. México tiene increíbles talentos y muchas veces desperdiciado porque no hay esa ambición. Sí, claro. Hay muchos alumnos que son muy destacados, ¿no? Que tienen muchas habilidades, como lo mencionas, conocimientos amplios. Muchas veces también la actitud es algo que... Sí, bueno, comento, es necesario tener los conocimientos, ¿no? Uno no va a ser doctor si no sabe las cosas básicas. Y como comentábamos ahorita de la memorización, obviamente es parte indispensable y los conocimientos es lo mismo. Uno teniendo la actitud pues puede aprender y la otra parte ya sería el esfuerzo de aprender lo necesario. Un maestro pues tiene que capacitarse en lo suyo, un deportista, cada persona debe especializarse en lo que le corresponde. Sí, claro, pero bueno, este es un tema bastante amplio. Nos queda bastante claro la importancia
de las competencias y de desarrollar habilidades y conocimientos en los niños, ¿no? Las actitudes. Actualmente creo que se trabaja muy bien esta parte de los conocimientos con los temas que se dan todos los días, desarrollando habilidades con los niños, ¿no? De diferentes, ¿no? Trabajos en equipos, manualidades y la actitud. Yo veo que actualmente se fomenta mucho el tener un ambiente saludable, de respeto, a diferencia de en otras situaciones, ¿no? Donde los niños tenían hasta miedo de ir a la escuela. Yo veo que actualmente los niños disfrutan mucho ir a la escuela, aprender, convivir. Quiero creer que eso es parte como nosotros de docentes, crear que la experiencia de los niños en la escuela cada vez sea mejor y que no lo vean solamente como llenar espacios, entretenerlos, sino que realmente sea algo que ellos disfruten. Sí, es, es parte importante. Bueno, es un tema muy amplio este y podríamos seguir extendiéndolo bastante, pero lo importante era hacer una reflexión sobre este tema y ver la opinión de alguien que está trabajando con niños. Actualmente pues yo estoy haciendo mi servicio social y sí tengo mucha interacción con niños, pero no es la misma interacción que tener un grupo durante un ciclo escolar completo, ¿no? Aparte pues uno estando en prácticas también una de las ventajas que bueno ya te tocó, ¿no? Estás en diferentes grupos y ves cómo son, cómo se desarrollan los niños por rango de edad, ¿no? Sí, cada grupo es diferente y tiene sus necesidades y como tú dices, no es lo mismo ver un grupo solamente un par de días como practicante, allá tenerlos como maestros durante todo un año, conocer a sus papás, su contexto y todo lo que conlleva trabajar con seres humanos. Sí, es una labor bastante ardua y yo creo que por, por, por hoy sería todo sobre este tema. Ojalá en otra ocasión nos puedas acompañar para hablar de diferentes temas, no solamente este, y que la gente conozca, ¿no? Un poquito sobre Con, esto. con mucho gusto, para la siguiente podríamos hacerlo de una forma. Sí, claro, nos agradaría invitarte de nuevo para que nos platicaras la experiencia. El día de hoy sería todo sobre este tema. Esperemos que lo poquito que hayamos compartido aquí les haya parecido importante, relevante y nos vemos en un siguiente video.